Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos una tarde, una mañana más a este espacio atemporal en el que son ustedes los protagonistas, porque sin cada uno de vosotros, de vosotras, de los que estáis y de las que estáis allí, al otro lado no sería posible. Con lo cual, bienvenidas, bienvenidos, bien hallados a un nuevo espacio, a una nueva ventana abierta, a un nuevo entrevistado o entrevistada, en este caso con motivo de la 13ª o el 13º Festival de Cortometraje Cortismo. Tenemos, como no podía ser menos, a Manuel Viso, en este caso componente de la Asociación Cultural Cineforum, que nos va a contar casi todos los detalles de esta nueva edición y concretamente de esa radiografía. Bienvenido una vez más. Muy buenas. Bueno, pues Manuel, a propósito de esa radiografía, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál saldría de esta 13ª edición? Yo, como iremos viendo además algunas imágenes de la primera edición, porque cuando comentamos la posibilidad de hacer este programa, me fui al archivo y rescaté algunas de las imágenes, las más antiguas que tenemos, que es de la primera edición de 2013. Y la radiografía de este... Yo primero haría ese vistazo a qué es lo que ha pasado en 13 ediciones para poder seguir estando aquí, ¿no? Y lo que ha pasado es que hay un grupo de personas algo distintas a las que empezamos hace 13 ediciones, que con muchísimo empeño y con ayuda, no podemos descartar efectivamente que hay una ayuda institucional, especialmente por parte de la Diputación y por parte del Ayuntamiento de Miguel Turra, pero que siempre se queda en los márgenes de seguir considerando a nuestro festival como un festival marginal desde el punto de vista presupuestario. Podemos entender que nosotros nos seguimos manteniendo cómodos ahí, pero es verdad que podríamos crecer un poco más si tuviéramos una financiación un poco más acorde a la cantidad de actividades que hacemos durante el festival. En cualquier caso, no estamos a disgusto. Y como no estamos a disgusto, estamos en la 13ª edición. Por eso, porque no estamos a disgusto. Es verdad que esta edición nos ha costado un poco más sacarla adelante. Hasta el último momento todo ha estado pendiendo de un hilo, de si se podía hacer o no, pero tampoco es nuevo, o sea que si echamos la vista atrás, cuando nos sentamos a pensar si definitivamente lanzábamos esta edición, algunos de los que nos sentamos allí decían, bueno, no es muy distinto de lo que nos pasó hace 2 ediciones, hace 5, o algún día, que si tenemos la oportunidad, también charlaremos de la edición extraña de la pandemia, ¿no? Porque empezamos nuestra primera proyección de cine en noviembre y la terminamos en abril del año siguiente. O sea, el festival duró aproximadamente casi 6 meses, 5 meses y medio, entre que cerraban las salas de cine, las abrían, las cerraban, las abrían. Pero eso será otro tema para otro momento. Desde luego. Ahora estamos aquí, estamos en la 13ª edición y nosotros estamos súper contentos de poder llevarla a cabo. 13ª edición de Cortismo, que desde luego para nuestra localidad, para Miguel Turra, es del todo un privilegio acoger un certamen de estas características, de esta envergadura, de esta índole, no solamente local, regional, nacional, sino internacional. Realmente nuestro festival, en su sobrenombre, lleva Festival Nacional y Regional. Es verdad que tenemos algunas películas internacionales, especialmente en animación, porque normalmente no tienen texto, no tienen texto hablado, ¿no? Por lo tanto, al no tener un texto, no tenemos ninguna dificultad de la traducción para presentarlas. Nuestro festival empezó con esa... De hecho, en las imágenes de esa primera edición podéis ver
al inventor del lema, ¿no? del nombre del festival, cortismo, que fue una de las primeras batallas que tuvimos para ponerle un nombre al festival, cómo le íbamos a llamar. Y fue Hilario, que lo veis en las imágenes con un sombrero amplio, que era miembro de esa primera junta directiva del festival, el que se le ocurrió, como queríamos que fuera un festival que separara claramente lo que eran los que accedían a los premios nacionales, porque pensábamos que jugaban en una liga de superior categoría que los premios regionales o más locales, fue el que le puso los dos apelativos: corto, que eran los nacionales, y cortismo, que era lo nuestro. Una palabra más manchega probablemente no haya, ¿no? No digo palabra, la terminación, ese ismo, y fue él el que le puso el cuño al festival. Cortismo es eso, festival, lo que viene de fuera, lo que viene del resto del Estado, que a veces tenemos dificultades con las traducciones de los que vienen en lenguas vernáculas, también vienen en catalán, vienen en euskera o en gallego, pero bueno, pues ahí las vamos haciéndonos como podemos con esa opción. Y luego está el cortismo, que son los premios autonómicos, los premios de nuestra región, que es en lo que más hemos ido creciendo a lo largo de estas 13 ediciones, lo que más ha crecido. Un festival que nació de forma muy humilde, como se sigue manteniendo, sí, y que, bueno, pues que a nivel nacional, como bien dices, Manuel, como a nivel regional, es un catalizador cultural de expresiones en todo lo ancho, largo de lo que es el mundo del cine, de lo que es el mundo del cortometraje. Pero ¿cuánto trabajo hay detrás? Pues desde que empezamos a convocar, y eso que este año ha habido un tiempo de presentación de películas bastante corto, no ha llegado a 2 meses, el tiempo que se ha estado abierto para presentar películas. En este tiempo se han presentado casi 800 producciones, y hay que empezar por ahí. Hay que empezar por visionar todo eso y hacer un primer catálogo de selección para que luego los miembros del jurado vayan preparando lo que son las sesiones de proyección, que son los finalistas. Normalmente suelen ser por cada sesión unas entre 12 y 14 películas. Suele haber 2 sesiones regionales, 2 sesiones nacionales, luego hay una sesión de documental y una sesión de cine de animación, con lo cual tenemos al menos esas, son 2, 4, 6, son 6 sesiones de proyección, que aproximadamente pues estamos hablando de unas 90 películas las que llegan a esa fase final. Desde las 800 que tenemos hasta las 90 que llegan al final, pues hay que hacer un cribado importante y hay que ver mucho cine. Los miembros del jurado se tienen que pegar una buena paliza de ver cine. Pero luego está toda la preparación, hay mucha preparación y gente que nos echa una mano para lo que es la preparación de las proyecciones, todo lo que tiene que ver luego con la gala final de entrega de premios, que desde hace unos años se ha convertido en un elemento fundamental, porque es donde cada vez tenemos más peticiones de venir, aunque no estén premiados, directoras, directores, actores que quieren estar con nosotros ese día en la clausura, a pesar de no haber recibido un premio en sus producciones. Para nosotros es muy importante que eso haya creado ese pozo importante, ¿no? Y no solo eso, tenemos también la presentación del festival, que lo hacemos en la Escuela de Artes, se hace como un par de semanas antes, la presentación del festival, pero que normalmente lleva aparejado una sesión de clase, una masterclass, con los alumnos de imagen y sonido de la Escuela de Artes, con el padrino o madrina de ese año. ¿Podemos adelantar el padrino, la madrina? Tenemos un nombre, no solo uno, sino que probablemente sea un director ganador de la edición pasada, con algún actor o actriz de esa edición.
pero nos vamos a reservar de momento el nombre. Lo que sí está claro es que será un par de semanas antes la presentación y será en la Escuela de Artes. Ya tenemos cerrada con la Escuela de Artes el compromiso con los profesores de imagen y sonido para hacerlo, como lo solemos hacer todos los años, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza, ese es el pistoletazo de salida del acto más institucional, la presentación oficial, pero antes, como tú decías, hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo, sobre todo de visionado y de selección de películas. Y es que en España y en La Mancha cada vez se hace mejor cine. Entonces, hay que... Yo hace años que no estoy en el jurado y de lo cual me alegro, porque se pasa regular. No lo tienen nada fácil, no porque, dada la calidad. Claro, es que es muy difícil poner el límite, cuál es la que entra y cuál no, ¿no? O sea, claro, porque no puedes llevar a las sesiones que por cierto son sesiones de votación directa del público, pero no puedes llevar a esas sesiones todo, o sea, tú no puedes llevar, ojalá y pudiéramos estar haciendo el festival con público y que fueran sesiones eliminatorias durante meses. Eso sería lo ideal probablemente, pero no es fácil, eso no podemos mantener una cosa así. Recordamos que las fechas del festival, de esta 13ª gala del cine, de este, en fin, es que todas las palabras son pocas, ¿no? Para nombrar y definir esta 13ª gala de cortometrajes, tendrá lugar entre los días 20 y 23 de noviembre, sí. Pero que desde principios de agosto ya estáis, bueno, pues... Sí, viendo cine desde 1 de agosto. Ya hay gente que lleva a las espaldas 150 películas, y eso es mucho, es un trabajo... ¿Sabemos las sesiones, las fechas de las sesiones? Pues el jueves sería la sesión del cine documental, luego el viernes son las sesiones de Nacional, el sábado, normalmente el viernes y el sábado por la tarde... ¿Ya este jueves próximo? No, el 20 de noviembre, exacto. Eso es. Al público solamente están... Ha habido años, no sé si este año lo haremos o no, ha habido años que ponemos sesiones de selección con público, cuando tenemos dudas de si hay películas que dejaríamos fuera, pero igual también podrían estar dentro. A veces, en este periodo, desde ahora hasta la proyección de noviembre, hacemos sesiones con público, pequeñas sesiones con 15, 20 personas, muy reducidas, que nosotros tenemos el privilegio de que nos echen una mano y ellos tienen el privilegio de ver las películas en riguroso estreno, ¿no? Y nos echan una mano a seleccionar, pero no lo hacemos todos los años. Eso es cuando el perfil de las películas que tenemos nos deja dudas y entonces hacemos eso, se hacen proyecciones antes. De momento no están planificadas, si lo estuvieran lo anunciaremos con tiempo. Sería el día 20, que es el jueves, se hacen las sesiones del cine documental. El viernes y el sábado por la tarde se hacen las sesiones de ficción nacional. La sección de animación se hace el sábado por la mañana y el domingo lo dedicamos a las secciones autonómicas, a las regionales. ¿Sabemos la fecha de la gala? La gala será el día 6 de diciembre, ya tenemos cerrada la fecha, aunque no está anunciada. Aprovechamos para dar la primicia. El día 6 de diciembre será la gala, a partir de las 5:30 de la tarde en el CERE. Y ahí pues tendremos nuestra entrega de premios, que normalmente aderezada con alguna actividad cultural suplementaria, ¿no? Pero ahí se hace la entrega de premios. ¿Cuántos premios se van a entregar? ¿Cuántas categorías son? Pues las categorías son las que te he mencionado, pero pues aparte de tener los premios documentales nacionales y ficción nacional y animación nacional, tenemos luego un premio especial del jurado, que puede ser para cualquiera de las categorías, cuando una película sin haber obtenido un premio merece la pena que no se quede fuera de ese ranking final de películas.
Y luego tenemos, donde más premios tenemos es en la faceta regional. Ahí tenemos nuestro premio de ficción, pero también tenemos un premio documental y luego tenemos un montón de premios técnicos, ¿no? A mejor dirección, mejor vestuario, mejor montaje, mejor música original, casi como unos mini Oscar. Hay que ver, Manuel, ¿no? Yo con todo lo que me estás comentando, referente a las subvenciones, referente, pues en fin, a todo el despliegue, ¿solamente contáis con subvenciones minúsculas o cómo, sí, ¿cómo subvencionáis? ¿Cómo lo hacéis? Nuestro mayor aportador es el Ayuntamiento de Miguel Porque Turra. sabemos y tenemos constancia, porque os vemos día tras día a lo largo de todo el año, que no dejáis de trabajar, que sois como esas hormiguitas laboriosas, recogiendo, trabajando minuciosamente. Fíjate, sin descanso. María Dolores, que a nosotros no, o sea, nuestras quejas en ningún caso es porque nos sintamos abandonados, que no es así, porque tanto algunas empresas del municipio nos echan una mano dentro de sus posibilidades, el organismo que más nos aporta siempre es el Ayuntamiento, tenemos una aportación de la Diputación y parece que este año vamos a contar con una aportación de la Asociación de Desarrollo del Campo de Calatrava. Pero es verdad que presupuestariamente estamos a años luz de otros festivales de nuestro entorno, a años luz. O sea, cuando hablamos de años luz estamos diciendo que hay festivales que nacieron después que el nuestro y que tienen menos premios, por ejemplo, a las producciones más locales, más cercanas, creo que es nuestra seña de identidad, el premiar lo que se hace cerca y como te decía, pues tenemos 5 o 6 veces menos presupuesto. Por lanzar unos datos que son más fáciles de entender, nuestro festival está en el entorno de los 12.000 euros de presupuesto, unas ediciones con otras, unas un poco más, otras un poco menos, depende de lo que podamos conseguir, y otros festivales de nuestro entorno están por encima de los 60 o 70.000 euros. Entonces, claro, ahí ya no puedes comparar. Lo que puedes hacer con unas cantidades y lo que puedes hacer con otras, pues no es lo mismo. Pero en cualquier caso no nos arrepentimos de hacer lo que hacemos. La seña de identidad de nuestro festival es la que es y si tenemos que seguir funcionando con un presupuesto liviano, pues lo seguiremos haciendo. Siempre que juntemos lo suficiente para abrir una edición, lo haremos, como ha pasado con esta. En cuanto hemos tenido el dinero para poder arrancar, hemos arrancado la edición. Y luego pues ya vamos pagando como podemos las facturas. A propósito de arrancar, el pistoletazo de salida, como no podía ser menos y como sigue siendo habitual, es en la Escuela de Artes Pedro Almodóvar. Sí, sí. ¿Qué significa para vosotros ese centro educativo? Para nosotros tiene dos significados. Uno, incuestionable. El arte tiene que estar en las escuelas. El arte tiene que estar en las escuelas y qué mejor que una escuela de artes para que esté el arte, en este caso el arte cinematográfico. Siempre hemos tenido muy buen trato con la Escuela de Artes de Ciudad Real. Hemos intentado hacerlo con otros centros educativos con menos suerte o con una suerte relativa en unas ediciones y en otras no. Con la escuela, para nosotros siempre, independientemente de que yo no sé si han pasado ya 3 directores diferentes en estos años del cine, con todos los equipos directivos de la escuela hemos tenido el mismo trato de ser recibidos con los brazos abiertos. Eso es incuestionable. Pero además tiene un elemento simbólico para nosotros. En un momento donde nadie creía en el festival, donde incluso se nos dio bastante de lado, o sea, era como nos aceptaban
pero a ver si se pasaba pronto. Era como una mala gripe, ¿no? Esto del festival de cortometrajes era como una mala gripe. Y tuvimos un momento en el que nos costaba encontrar un sitio vinculado a alguna institución que nos dejara una sala para hacer la presentación del festival. O sea, no te digo para realizar el festival, para hacer la presentación oficial del festival. No teníamos un organismo público que nos dejara una sala. Aquello para nosotros nos resultaba extraño. O sea, como organismos que colaboran con nosotros, es verdad que con casi unas migajas presupuestarias, pero no nos permiten que vayamos a su casa a presentar el festival. Es como cuando tienes un familiar del que no estás muy orgulloso, ¿no? Porque lo tengo en la familia, pero a ver si no lo puedo enseñar mucho. Eso era la sensación que nosotros llegamos a tener en un momento determinado. Por suerte aquello pasó y las instituciones han entendido que no somos un familiar tan desechable, ¿no? Pero es verdad que tuvimos ese momento donde no podíamos presentar nuestro festival en ningún edificio público. Y tuvimos la suerte de que en la Escuela de Artes, donde presentábamos a los chicos lo que era el festival y colaborábamos con ellos con nosotros, también en alguna edición de hacer una producción en 2 minutos con el móvil, entonces los chicos y tal, y sus cámaras, fueron los que nos abrieron las puertas a que hiciéramos la presentación en la escuela, en el salón de actos de la escuela, cuando no teníamos dónde presentarlo. Por lo tanto, simbólicamente para nosotros también es mucho. No solo desde el punto de vista formal, sino también el simbolismo que es para nosotros poder ir cada año a presentar el festival allí. Sabemos que hoy no sería difícil presentarlo en cualquier otro sitio. Hoy no sería difícil. Lo fue en su momento y por eso queremos seguir presentándolo siempre que podamos en la Escuela de Arte. Además apostando por los jóvenes talentos y por esas propuestas de la gente de nuestra tierra, ¿no? Claro, no, para nosotros es fundamental, incluso que algunos y algunas alumnas han llegado a presentar sus trabajos, no solo trabajos poco profesionales, sino ya cosas bastante serias, bastante importantes. Ya hemos tenido, de hecho hemos tenido incluso gente que hoy trabaja en la industria del cine, que ha presentado sus películas bien como directores o directoras o bien como elementos muy, muy importantes de las producciones cinematográficas. El caso de Laura Fernández, por ejemplo, Paula Fernández, de nuestro municipio, de Miguel Turra, que recibió un premio a la mejor fotografía hace unos años y que ahora la podemos encontrar en grandísimas producciones, ¿no? Como con Amenábar, por ejemplo. Y de hecho es que cuántos grandes cineastas, hombres o mujeres, empezaron con esos cortometrajes que en un primer momento eran piezas un tanto bohemias, un tanto complicadas, un tanto intrínsecas. Fíjate que nosotros hemos descubierto que el mundo del cortometraje es verdad que mayoritariamente sirve para poder llevar ideas al mundo del cine con un presupuesto relativamente bajo, ¿no? O sea, es verdad que la mayoría de la gente que se dedica a hacer cortos lo hace porque no tiene dinero para hacer una producción más larga. Esa es la realidad. Y grandes directores han empezado con cortos, siempre. Pero también es verdad que hay mucha gente que vive el mundo del cortometraje de una manera muy profesional y que, a pesar de hacer largometrajes, siguen trabajando en el mundo del corto. Muchos. ¿El cortometraje es una pieza en sí misma? Estamos hablando... Sí, el corto... hubo un mensaje muy curioso que se hizo hace unas ediciones en los Goya, que era el corto es cine. Era, poniendo en valor las condiciones. Además, contar una historia en un corto es mucho más difícil que en un largometraje. Es más difícil económicamente hacerlo en un largometraje porque necesitas mucho dinero para producir eso, ¿no? Pero es como... un cortometraje es como un buen chiste. Como un buen chiste.
tienes que contar lo mejor que puedas en el menor tiempo posible. Hay cortometrajes, yo recuerdo uno que se llamaba Segundito, precisamente de unos productores, que hoy tienen unos chicos, los hermanos Valle, que hoy tienen una productora, creo que son de Consuegra, tuvieron un premio aquí con nosotros en nuestras primeras ediciones y hoy tienen su propia productora de cinematográfica. Y Segundito era una película de animación que se resolvía en 59 segundos, no llegaba al minuto, 59 segundos. Y contaba una historia absolutamente maravillosa de la relación de un hijo con los padres. O sea, era una cosa absolutamente bestial en 59 segundos. Si eres capaz de hacer eso, ya puedes contar historias bien contadas. Pero claro, un cortometraje tiene que tener eso, el impacto de ser una buena historia con un final que resuelva toda la historia. Y si los hay de 28 o 29 minutos, que están más cercanos al mediometraje, pero los hay en muy pocos minutos, que cuentan unas historias maravillosas. ¿Qué tiene el séptimo arte que llega directamente a las emociones, a la emoción del espectador? Tiene un componente artístico muy importante, muy importante. Sobre esto, claro, hay pues desde el hiperrealismo al realismo, al surrealismo, o sea, cualquier componente entra dentro de la posibilidad cinematográfica, pero hay uno que para mí me parece abrumador, y es que es una de las artes más democratizadora que existe. Si nos pasamos un poco a la historia, y aquí tenemos algunas de las partes de la historia que tenemos aquí con nosotros, las chapas de cine de Bárcena, que nos las ha prestado Lola, de un portero y sobre todo el acomodador, las figuras del cine. Cuando no valoramos lo suficiente lo difícil que en el año 31, por ejemplo, que se inauguró el cine Bárcena en Miguel Turra, ¿quién podía ir en esa fecha a una gran pinacoteca? Nadie. O una población muy restringida dentro de un municipio como el nuestro. ¿Quién tenía la posibilidad de ir a un gran estreno teatral u operístico? ¿Quién podía tener relación o la posibilidad de poseer una obra pictórica o una escultura? ¿Y quién podía ir al cine? La democratización de la cultura nace básicamente, aparte de los artistas ambulantes, nace del cine. El cine es el gran democratizador a partir del siglo XX de la cultura. Y no solo de la cultura popular, sino también de la gran cultura. No olvidemos, por ejemplo, la cantidad de obras maestras de la literatura llevadas al cine, ¿no? Entonces, tiene ese otro componente, no solo el componente artístico, sino también desde el punto de vista social de la democratización del acceso a la cultura, que es una cuestión muy interesante y que a lo mejor se ha estudiado poco. En ese sentido, hay pocos estudios que realmente hagan eso. Pero yo es que recuerdo fotografías antiguas de las colas que había para ir al cine. En Miguel Turra, que llegó a ver 4 cines a la vez funcionando, entre los de invierno y verano, las grandísimas colas para comprar una entrada para el cine, ¿no? O sea, eso sería impensable con otra actividad cultural en esas fechas. Sería impensable, entre otras cosas por la imposibilidad del acceso económico. Pero eso tiene un valor en sí mismo muy importante. Y para nosotros como asociación, pues es una de las cosas que nos gustaría recuperar, que en cada ciudad o cada pueblo donde pueda haber un cine lo haya. Incluso, si nos vamos un poco a la historia, en los pueblos donde no había cines, había los teleclub, que se llamaban, ¿no? Los teleclub que no hacían otra cosa que poner en común películas de cine en pantallas de televisión un poco grandecitas para la época, pero que no había cines. Y entonces pues se ponían en ese teleclub
era bastante común con el beta o el VHS poner una película. Incluso mucho más antiguamente los proyectores de Super 8, por ejemplo, ¿no? O de 8 milímetros, y todas esas cosas pues también ayudaron, y deberíamos intentar, nuestra misión es esa, ¿no? O lo decimos abiertamente, nuestra misión es que haya cine en Miguel Turra, a cualquier costa. Y bueno, apoyándolo al máximo, desde los inicios de la asociación cultural, que por eso se creó. Manuel, ¿puedes entender la vida, el pasado, el presente, el futuro sin el cine? O sea, sin el largometraje, sin el cortometraje, sin el mediometraje. La evolución de las artes llevaron a finales del siglo XIX a la captación de la imagen fija, no solo como reporteros de la realidad, no solo como reporteros periodísticos, sino como arte a la imagen fija, capturada en un momento determinado, ¿no? Y a partir de ahí se llega al cine con esa misma imagen en movimiento, con lo cual no solo transmites, no hace falta interpretar. O sea, tú en una imagen fija al final buscas una interpretación de lo que pasaba en esa imagen. En la imagen en movimiento no tienes que interpretar, estás viendo lo que pueden ser gajos de la realidad en el mismo movimiento. Es verdad que ha pasado el tiempo, ¿no? Y hoy sería prácticamente imposible entender el arte sin el mundo del cine. Así es que es inevitable que los humanos sigamos dedicándole un espacio al cine y recuperar ese espacio. A veces no nos damos cuenta que cuando un edificio que es relativamente moderno se hunde, parece que, y pasan las apisonadoras y luego se construye otra cosa encima, nos olvidamos de, pues a lo mejor, no sé, un banco de hace 50 o 60 años, nos pasa un poco desapercibido, y sin embargo estamos preocupados de una casa del siglo XVI o el siglo XVII en el mismo barrio. Y es normal, porque parece que la historia tiene un peso ahí importante. Y con el cine nos pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, estamos muy preocupados de muchas obras de arte que no se pierdan, y nos estamos olvidando que hay obras de arte, muy recientes que nos han tocado nuestra piel, que las hemos visto con nuestros ojos a través de la cinematografía, y que pueden estar desapareciendo. Y los cines son uno de esos elementos de la cultura. Es que no es lo mismo un cine físico que una plataforma donde ves cine. Ves muchas más películas en la plataforma, pero no es lo mismo, no representa lo mismo desde el punto de vista ni social ni cultural. No vamos a decir ya económico, ¿no? Pero especialmente no representa lo mismo de punto de encuentro social, de economía local, de conocimiento del mundo de la cultura. No es lo mismo que en tu sofá ver la película con el mando, que la paras cuando quieres. No es lo mismo. Y la pérdida de cine es pérdida de cultura. La pérdida de cada cine que se cierra, es un mundo una parte de la cultura que se está muriendo sin darnos cuenta. No nos damos cuenta porque parece que nos duele menos que como decía, una casa del siglo XVI, que es lo lógico que nos preocupe, pero que nos debería preocupar también, lo mismo que ha empezado ahora mucha gente a preocuparse también, pues, por ejemplo, por la arquitectura industrial, bodegas, minas relativamente cercanas en el tiempo, ¿no? Y que antes nos hubiera pensado, yo cuando era pequeño, que soy de Puerto Llano, yo cuando iba a tirar piedras a las eras y estaba al lado de los castilletes del carbón, no era consciente de lo que eso representaba desde el punto de vista cultural también. Y ahora los veo y digo, ostras, es que esto representa una manera
es una forma de vida Manuel, que hay que recuperar. ¿qué es necesario para hacer bien las cosas, como las estáis haciendo? No sé si las hacemos bien. Nosotros procuramos, para empezar, si puede ser todas las semanas, poner alguna película en el municipio, con cualquier excusa. Tenemos una fundamental, que es nuestras ediciones de ciclos de 3 películas que vamos poniendo con la asociación y con la gente que acude a verlas, normalmente los jueves. En verano lo cambiamos y nos vamos a la Plaza de la Virgen. Este año ha sido el martes, otros años son los miércoles. Por ahí empezó todo. Empezamos por poner películas. O sea, lo primero era recuperar que la gente tuviera la costumbre de buscar la película que íbamos a poner cada semana, cada 15 días, cuando pudiera ser. Ahora procuramos que sea todas las semanas. Y a partir de ahí, pues seguir buscando cosas, pues hacer pequeños estudios, si podemos, u homenajes al cine en Miguelturra y a la gente del mundo de cines, cuando podamos, y porque también hay personajes curiosos, algunos vivos, otros que han desaparecido por desgracia, y que les debemos un pequeño reconocimiento. Ya lo hicimos en su momento con el Cine Bárcena, hace unos años, hace unos 10 años más o menos. Hace unos meses lo hemos hecho con el Cine Estrella, como entes, ¿no? El Cine Bárcena, el Cine Estrella, pero también queremos llegar a quién fue el proyeccionista, a quién fue el acomodador, a quién hizo la gestión administrativa de esos cines, quién formaba las empresas. Y nos queda mucho material que analizar, Cine Molina, nos queda mucho el Cine Paz, nos queda mucho la empresa AS-ES, que fue una empresa de distribución cinematográfica aquí en el local, con 4 o 5 empresarios de locales. Nos queda que ver sobre todo el Cine Mosquito, que ha sido uno de los últimos y que hemos conseguido algunas fotografías de Jorgillo, que está ahora mismo haciendo un estudio, su familia, especialmente Carlos, su nieto, del material que tenía fotográfico, y hemos encontrado algunas imágenes, algunas instantáneas del Cine Mosquito, que también tendremos que darle una vuelta. Es que, recordando eso, seguramente para nosotros será más fácil seguir en la brecha. Buscando los recuerdos nos será mucho más fácil seguir en la brecha. Y tampoco no nos olvidamos de eso. Esos testimonios orales, ¿verdad? Esos testimonios documentales, claro, es que se nos va yendo, sobre todo las fuentes vivas se nos van perdiendo, y hay que procurar capturar esa información antes de que definitivamente se nos vayan nuestros mayores, que son los que atesoran este tipo de cosas, ¿no? Como este tipo de cosas. Hay algunos en Miguelturra, algunos coleccionistas de programas de mano, que entonces eran muy típicos. Nosotros hemos vuelto ahora a hacer programas de mano para las películas, que no es tanto la información sobre la película, que ya está y la tienes en redes, sino por volver a ese formato pequeño, donde incluso queremos llegar a un punto donde algunos anunciantes de la localidad pongan su comercio, pongan su empresa en la parte de atrás del programa de la película que proyectamos un jueves. O sea, no por nada, sino por recuperar una esencia de lo que eran los cines hace 100 años. A propósito de las proyecciones de los jueves, ¿qué proyección? ¿Qué tenéis preparado? Pues ahora mismo estamos trabajando con un ciclo dedicado a Robert Redford, que por desgracia nos ha abandonado hace un tiempo, hace breve, y estamos haciendo un ciclo sobre el cine de Robert Redford. Ya pusimos la primera película la semana pasada, y esta semana tenemos Juego de Espías, una película muy interesante también de Robert Redford. Dificilísimo de elegir una película, ¿no? de Robert Redford para proyectar, incluso 3. Es bastante difícil, porque no solo tenemos su faceta de director, sino que tenemos también su faceta de director. Si como actor se ha implicado en la resolución de las películas de una manera muy personal y muy comprometida, pues no digamos como director, ¿no? A mí me viene siempre a la cabeza
muchísimas películas, por la primera que tuvo un Oscar, que fue Gente Corriente, creo que fue en el año 87, 88 más o menos, no recuerdo bien, pero que fue su primera película como director. Luego tuvo otro Oscar en el año 2001. El Río de la Vida. El Río de la Vida fue una de sus producciones más muy emblemáticas, con Brad Pitt, por cierto, una película magistral, pero a mí la que más me llega, como hizo varias también en la que él mismo se dirigió a él mismo. Exacto. Pero una de ellas es El hombre que susurraba a los caballos, ¿no? Claro. En esa película donde es el protagonista y es el director, se ve la calidad humana del personaje del que estamos hablando, no solo de lo buen actor que llegó a ser, no solo de lo buen director que llegó a ser, o no solo del hombre comprometido socialmente que ha sido a lo largo de toda una vida, sino de esa sensibilidad magistral, ¿no? No llegaremos a poner la película porque no siempre tenemos las posibilidades de derechos, de exhibición y demás, ¿no? Pero no descartamos la posibilidad de recuperar. El ciclo va a ser dedicado especialmente a películas como actor y lo más cercano que podamos en el tiempo. Pero, como te decía, qué difícil elegir 3 películas para hacer un mundo sobre Redford. Es complicado. Habría que poner 20 o 25. Desde luego. Manuel, ¿cómo destacarías esta edición 13ª de los cortometrajes cortismo? Bueno, para nosotros yo creo que es ya la mayoría de edad. Hay gente que dice que un festival a partir de la 5ª edición ya es mayor de edad, otros dicen que hay que llegar a la 10ª. Yo creo que nosotros las vamos a medir de 13 en 13 y esta es nuestra mayoría de edad, así que tendremos que hacer una celebración en la clausura importante para celebrar nuestro número redondo. Probablemente nuestros números redondos a partir de ahora sean los 13, 26, 39. Yo nací en 13. Ediciones, ¿no? Pues, o sea, y es un número que me ha traído mucha suerte. Sí, a nosotros nos va a traer suerte porque ser capaces de llegar a esta edición, que tan difícil ha sido su parto, parirla ha sido difícil, tiene que tener una simbología. Seguro que es la de la buena suerte, así es que esa es. Celebración y buena suerte. Eso es lo que va a redondear esta edición. Pues como dicen, larga vida a los cortometrajes. Larga vida porque detrás de ellos vienen los largometrajes, o sea que está claro que a lo mejor algún día también tenemos que hacer una sesión en nuestro cine de recuperar los cortos con los que empezaron los grandes del cine. Qué importante, a lo mejor qué interesante. Seríamos capaces de hacer un ciclo de cortometrajes de grandes directores, que hay cortometrajes muy buenos, también hay cortometrajes muy malos, de grandísimos del cine que han llegado luego a hacer largometrajes muy buenos y que probablemente porque no tuvieron la idea acertada o porque no tuvieron los medios para desarrollarla, hicieron verdaderas patatas infumables. Pero también hay cortometrajes de los grandes, todos los grandes del cine tienen cortos, algunos que nos sorprendería, por ejemplo, ¿no? O sea, como Vinicio del Toro empieza con cortometrajes de terror gore, ¿no? O sea, nos sorprendería ver cómo algunos han empezado en el mundo del cine, ¿no? Y a lo mejor es buena idea hacer si encontramos quien nos lo financie, lo hacemos. Pues tomamos nota y lo lanzamos. La cultura es un síntoma del progreso de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, el cine, estos festivales, estas ediciones, estos eventos. Tanto es así que si no los mantenemos o rescatamos los que se están perdiendo, la esencia cultural de los pueblos se muere. No hay manera de mantener la esencia si no mantienes tus elementos básicos de la cultura. ¿Cómo vamos a identificar a Miguel Turra en el mundo del cine, por ejemplo, si en vez de
recordar las épocas donde había 4 cines funcionando a la vez, nos acordamos de cuando tuvimos la primera vez la posibilidad de conectarnos, digo una marca comercial, me da igual cualquiera, Netflix, por ejemplo. O sea, de verdad, nuestro espectro cultural se mueve en el mundo de Netflix, ¿de verdad? Yo creo que no. Y si es que no, cuando hablamos de tanto que hablamos de la esencia cultural y de la identidad cultural, nuestra identidad cultural es conservar lo bueno que en su momento nos acercó a la cultura, individual y sobre todo colectivamente. Y para nosotros, que no tenemos ni la varita mágica, ni no vamos a hablar de todo el mundo de la cultura, ni de la historia, pero sí del mundo de la cultura y de la historia del cine en nuestra localidad. Habrá muchas otras asociaciones, muchas otras personas particularmente o empresas que se dediquen a otras partes de la recuperación cultural. Nosotros estamos en esa. Sin lugar a dudas, apoyamos todas las manifestaciones culturales como no podía ser menos, pero el cine es una herramienta cultural tan potente. Estamos hablando de una manera de llegar directamente a la cultura de masas, a todas las élites, a todos los estamentos. Lo que te decía, de la democratización del mundo. Y además, no solo eso, es muy difícil hacer demagogia con el cine. Es muy difícil. Porque el mensaje no es para una sola vez. El mensaje queda para siempre. Tú el mensaje que lanzas con una película, sea acertado o no lo sea, queda para siempre. Y la persona que lo ve una vez puede hacer un análisis de lo que ha visto, incluso dejarse engañar por el nodo, por ejemplo, ¿no? en la época de la dictadura, ¿no? Pero cuando lo ve 2 veces, igual tiene ya otras referencias que le hace tener un sentido más crítico de lo que está viendo. Y cuando lo ve 3, igual el sentido crítico todavía está más acentuado. Y cuando es capaz de repetirlo más veces, su sentido crítico está por encima del mensaje que se te puede intentar vender de manera intencionada en una determinada película, ¿no? Entonces, claro que lo es. Pero también genera sentido crítico. O sea, no solo está mostrando una realidad concreta en un momento determinado, la película que realizas, sino que te permite acentuar el sentido crítico del espectador. Probablemente en un visionado no, te dejes llevar por esa primera impresión, pero en un segundo visionado está claro que tu sentido crítico va a encontrar lo mismo que encuentras lo que te gusta y no te gusta en una película, y cuando la has visto 2 veces encuentras algunas cosas que te gustan más y otras que te gustaban, parece que te empiezan a gustar menos. Tu sentido crítico de lo que intentaba contarte el cineasta cuando hizo esa obra, pues también le empiezas a dar una vuelta, ¿no? Pasa parecido a lo que te pasa con la literatura, muy parecido. Manuel, ¿qué podemos apostillar para ir finalizando nuestra entrevista? Pues yo haría tres vistazos rápidos de esta entrevista. Una, y aprovecho empezar por la última parte que hablábamos de Robert Redford. Recordar a otro personaje que también se nos ha muerto en estos días, ¿no? Claudia Cardinale y Robert Redford. Recordar a la gente del cine. Otra, anunciar nuestra película y nuestras sesiones semanales, que la gente no se olvide que estamos proyectando cine todas las semanas en Miguel Turra desde la Asociación de Cine, con la colaboración inestimable del Ayuntamiento de Miguel Turra y de sus trabajadores del área de cultura. Y la tercera, estamos en la 13ª edición del Festival de Cortometrajes, que nos permite enganchar con la actualidad la historia del cine para no desengancharnos nunca. Pues como siempre, Manuel, un placer. Como decíamos, larga vida al cortometraje y mucha suerte para las premiadas y los premiados. Muy bien, no olvidemos eso, el corto es cine. Lo dicho, muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos ustedes, gracias por estar ahí una vez más y nos vemos. Hasta la próxima.